Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo 8 al 10. Hemos dado lectura. Verso 10 dice, sí, el último versículo que leímos: nosotros somos insensatos por amor, dice ahí, de Cristo, mas vosotros prudentes; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Sí? Si usted considera el verso número 10, verá de manera contundente los contrastes que el apóstol Pablo hace para con él y para con la iglesia. ¿Sí? Un contraste que lo único que quiere dejar asentado, lo único que quiere dejarse ver es de qué manera los que sirven están en una posición más baja que aquellos que en este caso son atendidos por los que Dios ha llamado a ministrar. De esa manera, recuerde que Pablo nuevamente, por medio de este contraste, lo hace notorio en medio de la iglesia. Pablo está simplemente diciendo: Pablo, Apolo, Cefas, somos frente a ustedes algo inferior en relación a ustedes para con Dios o para con Cristo. Su intención obviamente es minimizar en ellos esa idolatría que se estaba formando en la iglesia de Corintio para con los servidores de Cristo, y tratar de esa manera mantener un perfil, como solemos decir, bajo, para con la iglesia, y no se diga para con Dios. Recuerde, mi querido hermano, el contexto bíblico de todos estos capítulos que siempre lo estamos mencionando. La iglesia había hecho de ciertos servidores del Señor, había hecho monumentos a seguir minimizando la obra de Cristo. Mi amado hermano, es por esto que en el versículo, y ahora vamos a ahondar un poquito más en esta situación, que va de hecho muy ligado con lo que dice el verso número 9 del capítulo 4, del cual ya estudiamos el jueves anterior. Dice el verso 9: porque según pienso, Dios nos ha exhibido, o nos ha manifestado al mundo, a nosotros los apóstoles, como postreros, es decir, como últimos. Verso número 9: como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, dice ahí el apóstol Pablo. Recuerden usted este estudio que se hizo jueves anterior. Hemos sido presentados como espectáculo al mundo, a los ángeles. Ya veíamos a qué tipo de ángeles se refería, y también a los hombres. Solamente de manera complementaria, para dejar cerrada esta enseñanza, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, acompáñenme por favor. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 2, verso 12 al 15. Recuerde en qué concepto el mundo tiene a los que siguen al Señor. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 2, versículo número 12 al 15. Leo el verso 12 y el verso 15. Me voy a saltar el 13 y el 14. Manteniendo, esto lo vimos ya como referencia al jueves anterior, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice el verso 12, para que en lo que murmuran de vosotros, dice ahí, ¿en qué concepto nos tienen? Como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y dice el verso 15 de manera complementaria: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y si camina más adelante en el capítulo número 4, acompáñenme por favor, capítulo número 4, mire lo que nos dice el Señor en el verso número 4 y 5, más adelante. ¿Por qué el mundo o para el mundo somos espectáculo? Bueno, ese verso creo que lo deja entrever mucho más claramente. Dice el verso número 4 y 5: a estos les parece cosa extraña
que vosotros, es decir, los que han decidido seguir a Cristo, no corráis, ¿sí?, o no viváis con ellos en el mismo desenfreno, ¿sí?, de disolución, y por esa consecuencia, ¿qué pasa? Dice ahí como termina el texto, y os ultrajan o os maltratan, ¿sí? Diríamos que usando este versículo bien podríamos concluir que como la iglesia no encaja en el mundo, simplemente generamos un rechazo, no porque queríamos ser rechazados, el mundo nos rechaza. Dice el verso número 4, si le presta un poquito más de atención, en el versículo 4, en la parte final donde dice, ¿sí?, no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Si Pablo utiliza el término que se suele utilizar cuando un caballo sale desbocado porque no tiene una rienda que lo sujete, es decir, que corre por correr sin importar los peligros que pudiera encontrar por delante. Mi amado hermano, el mundo va sin un freno. El mundo corre, sí, diríamos así, desbocadamente, sin saber a dónde va a ir a parar. Mas sin embargo, usted y yo sabemos que el mundo, sí, que va con un descontrol, corre a su muerte. Porque cada día, cada vez más, se empuerca, se ensucia o agranda o empeora su situación. De esa manera, justamente, Cristo vino y salvó, nos rescató. Pero el Señor nos advierte y nos dice de manera un poquito más precisa en el verso número 5, pero ellos, si cuando lo hacen de manera desenfrenada, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar, dice ahí, tanto a los vivos como a quienes también, y a los muertos. Sí, recuerde que el juzgamiento será por igual, tanto a los salvos y a los no salvos. Los salvos, sí, no para recibir condenación, sino para recibir en Dios galardón. Pero a los que se levantan para ser juzgados por sus malas obras, que se podría decir a los muertos, recibirán como recompensa la muerte segunda o la muerte eterna. Ahora bien, sí, ya tipificada esta situación, avancemos por favor en el capítulo número 4, verso número 11. Vamos a entrar en análisis del verso 11 en adelante. Dice el Señor, versículo número 11. Hasta esta hora, ¿sí?, hasta este momento, dice el apóstol Pablo, ¿sí?, Corintios 4, verso 11. Hasta esta hora padecemos, dice ahí Pablo, ¿qué cosa? Hambre. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos, ¿qué cosa dice ahí? No tenemos morada fija. Ahora, vamos a situarnos en el contexto del apóstol Pablo. Obviamente en los tiempos donde el cristianismo estaba recién queriendo hallar cabida en medio de una sociedad totalmente ajena al evangelio, el hacerlo, el identificarse con el cristianismo era algo totalmente adverso, era algo difícil que provocaba un rechazo rotundo. En la actualidad hasta la ley, diríamos así, nos da amparo, nos da cobertura en los países obviamente donde las leyes son, diríamos, igualitarias, donde diríamos se vive en democracia. Mas sin embargo también hay naciones donde bien se podría tomar al pie de la letra este mismo texto bíblico y aplicarlo en el contexto de esos países. No es lo mismo profesar el cristianismo en este lado del continente como el hacerlo en el Asia, ¿sí?, o en el África, donde las religiones, ¿sí?, diríamos así, que sucumben frente al cristianismo, como es el islamismo, ¿sí?, o los mahometanos, ¿sí?, o muchas otras, el hinduismo y muchas otras religiones tienen mayor peso, ¿sí?, que el cristianismo. De hecho, mi querido hermano, sí, el cristianismo a nivel mundial solamente ocupa un máximo del 30% de toda la población humana. Recuerden, mi querido hermano, que en el planeta ya en la actualidad existen más de 6.000 millones de
habitantes, de los cuales un 30% es sí, un pueblo cristiano. Y cuando hablo cristiano, hablo de un pueblo que suma frente a muchas sectas o muchos, diríamos así, tendencias cristianas, se suma una totalidad. Es decir, que dentro del cristianismo se encuentra inmerso los testigos de Jehová, porque creen también en Cristo, aun cuando no lo aceptan como Señor. Están los cristianos evangélicos, están también los católicos, es decir, están los jesusolos, es decir, todos creen en Cristo, pero están ahí en esa agrupación. ¿Sí? El 70% de la población humana ¿sí? no tiene ¿sí? a Cristo como ¿sí? su Señor, o no lo reconocen, diríamos, como el Hijo de Dios. Sí, ellos tienen sus propios salvadores, tienen sus propias ideologías sí, religiosas. Mi amado hermano, y cuando un creyente se transporta a ese ámbito, a ese estilo, obviamente el cristianismo va a encontrar un rechazo totalmente rotundo. Pablo, mi amado hermano, al profesar a Cristo en medio de esa sociedad, obviamente que todas las puertas se le cerraban. Y de esa manera, mi amado hermano, Pablo logra experimentar en sí mismo, ¿sí? Dice él, viéndose ¿sí? justamente ¿sí? en contracorriente, hasta esta hora padecemos, decía el apóstol, hambre, tenemos sed. ¿Qué más dice el apóstol? Estamos desnudos, somos abofeteados, o bien de poder decirse maltratados, y no tenemos morada. Sí, morada fija. ¿Sí? Ahora, quiero complementar este asunto. ¿Sí? Acompáñenme por favor a la escritura y veamos ciertos parámetros bíblicos. Vamos con la carta a los Hebreos. Veamos qué nos dice Hebreos capítulo número 11. Siempre es importante ver ¿sí? sucesos históricos también, ¿sí? de cómo siempre el querer buscar de Dios ocasionó problemas a quienes adoptaron la fe. ¿Sí? Veamos un ejemplo bíblico. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, mira lo que nos dice el Señor. Hebreos capítulo número 11. ¿Lo tiene? Cuando se habla acerca de la fe, ¿sí? La fe siempre fue probada con grandes dificultades. Leamos por favor versículo número 36 en adelante. Verso número 36 ¿sí? al verso número 38. ¿Lo tienen? Pablo, hablando acerca de la fe, da ¿sí? muchas referencias a manera de ejemplo de cómo combatían ¿sí? teniendo la fe, cómo combatían en sí mismos. Dice la palabra, otros, hablando del pueblo, otros experimentaron, ¿sí? o probaron, o degustaron vituperios, ¿sí? es decir, un sinnúmero de maltratos, azotes, ¿qué más? Y a más de esto, prisiones y cárceles. Verso número 37, ayúdeme a leer. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mire la lista, mi amado hermano. Obviamente que esa lista, por ejemplo, diría yo, estos adjetivos calificativos no encajan en una vida cristiana actual. ¿Sí? De hecho, la teología o la enseñanza de Dios en la actualidad va contra este tipo de evangelio. Porque si aquí, por ejemplo, se dice que fueron apedreados, sí, como lo menciona el verso número desde el verso 26, otros experimentaron, dice, vituperios, azotes, a más de esto, prisiones, cárceles, verso 37, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, es decir, sin morada fija, cubierto de pieles y de ovejas y de cabras, porque no había ropa y se ponían lo que había a la mano. ¿Qué más dice la Biblia? Pobres, angustiados, maltratados. Mi amado hermano, si usted predica eso en la actualidad dentro de las iglesias, le tiran piedra. Sí, porque no es un evangelio de hoy. No es un evangelio, diríamos, modernista, donde estamos preocupados más por el bienestar de la persona, más que del bienestar del evangelio.
Y ese tipo de evangelio actual, mi amado, minimiza muchas veces, sí, el verdadero estilo de vida de un cristiano. A veces es necesario, vuelvo y repito, aquí no se suele dar esta persecución o estos tropiezos que van de la mano de la vida cristiana, pero en otros lugares sí. Y mi amado, y la Biblia, que más allá de ser solamente, en parte digo esto, no, un registro de muchas cosas, también es, mi amado hermano, para nosotros un manual de vida que nos va hablando día a día, porque es la palabra del Señor, y nos va advirtiendo hasta dónde podríamos sufrir por causa de Cristo, si así el Señor lo permite, y hasta qué nivel usted y yo debemos de estar adaptados a cualquier situación. Gloria a Dios que aquí, vuelvo y repito, se predica la palabra, hay libertad de expresión, usted puede ir a una casa, puede llevar un tratado. Qué buenos beneficios que tiene la iglesia. Pero si la iglesia no tuviera esos beneficios, y si esto promoviera de pronto cárcel, si salir a entregar un tratado, de pronto podría ser usted denunciado, podría usted ser puesto preso. Mi amado hermano, la iglesia debe de estar adaptada a estos, diríamos así, sin márgenes, o límites en extremos, de persecución. Pablo lo sabía porque él ya lo había experimentado. Mire que aquí se ha estudiado el libro de Hechos de los Apóstoles y cómo Pablo sufrió por causa de la palabra de Dios. De hecho, cuando Pablo recibió un mensaje esencial, y acompáñenme por favor a Hechos capítulo número 20, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, en el versículo número 22 y 23, Pablo recibe una preciosa palabra de consolación casi al ocaso o al término de su ministerio, o en la parte final de su ministerio. Hechos capítulo 20, versículo 22 y 23, donde nos dice: ahora, he aquí, ligado yo, o unido, como en el matrimonio, ligado yo en espíritu, voy, ¿a qué ciudad iba? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y vaya que le habría de acontecer muchas cosas. Verso 23, pero algo ya en su espíritu le anunciaba lo que venía, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado, dice, o me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. ¿Y qué más le esperan? Este es un punto importante. Pablo estaba seguro que cada día de su ministerio no era un día, diríamos así, tan anhelable y tan, especialmente atesorado de que venga, porque sabía muy bien que el Señor lo había llamado a padecer, y a sufrir por causa del Evangelio. Mi amado hermano, la iglesia actual está llena de favores, claro que sí. Si retomamos por favor el capítulo número 4 del cual estamos analizando, de Corintios, verso número 11, nosotros estamos en la gloria, si es que así se lo quiere ver, comparado con el cristianismo primitivo. Verso 11, él declaraba que padecía hambre, tenía sed, estaba desnudo, no propiamente hablando de desnudo de su cuerpo, sino muy limitado a su vestimenta, abofeteado, y dice, y no tenemos morada fija. Verso número 12 aún lo complementa y dice: nos fatigamos. Ahora recuerden, el verso número 11 declara lo que sufría, pero el verso 12 va a declarar que pese al sufrimiento, la obra se tenía que seguir haciendo. Amén. Y eso es muy importante. Porque cualquiera diría: ay hermano, si por ejemplo, si yo padezco hambre, yo no puedo salir a hacer la obra, ¿verdad? Dirían otros: no hermano, si me concentro en otro, no hermano, no tengo que ponerme, estoy desnudo, ¿cómo voy a ir a hacer la obra así?
¿verdad? Otros podrían decir, como dice el verso 11, uy hermano, no tengo dónde vivir, primero déjenme asegurar mi casa, mi terreno, construir, hacer lo mío, sí, es decir, poderme, diríamos así, mantenerme socialmente, sí, entonces voy a ir a servir. No, Pablo, cuando nombra justamente su situación personal, dice en el verso 12 que conjuntamente con todo eso que él está ya viviendo, dice ahí, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, y dice ahí, ¿qué recibe como paga? Nos maldicen, ¿y qué hace él? ¿También nos maldice? No, pone por obra el evangelio de Cristo. A los que os maldicen, que el Señor nos mandó a bendecir, dice, nos maldicen, pero nosotros, ¿qué dice? Bendecimos. Padecemos persecución, ¿y qué hacen? Salimos corriendo. Lo soportamos. ¿Sí? Mi amado hermano, diríamos así, qué buen barro de cristiano era Pablo. O qué, diríamos, qué metal precioso era la iglesia en la antigüedad. Yo sé muy bien que es la prueba la que fortalece o lo que pule la vida del creyente. Cuando hay pruebas, se abrillanta el metal. Muchas veces en la actualidad la iglesia no tiene el temple, pero porque evita o no quiere pasar por la prueba. Pero déjeme decirle que es la prueba o la situación adversa lo que a usted le abrillantará delante de su Señor. Acompáñeme por favor, y mire esta primera y gran verdad de Cristo, en sus discípulos. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 10, si me acompaña por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. Mire lo que nos dice el Señor en el verso 24 y 25. Evangelio según San Mateo, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Verso número 24 y 25. El discípulo, mire que está hablando Jesús. El discípulo o el aprendiz, no es más que su maestro, es decir, no tiene un privilegio superior a su maestro. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su amo, que su Señor. Verso 25, ¿qué dice el Señor? Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Pero ¿por qué dijo esta introducción del Señor? Mire cómo termina el verso 25. Si al padre de familia, hablando o viéndose él, le llamaron, ¿cómo dice la Biblia? Beelzebú, es decir, le llamaron endemoniado. Verso 25 termina con una pregunta: ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, a nosotros, a los que pretendemos seguir a Jesús. Mi amado hermano, cuando usted hace la oración de fe y recibe la gracia salvadora de Cristo, que a la verdad es un acto maravilloso, sublime, que no tiene nombre, luego de haber recibido a Jesús en el corazón, también, mi querido hermano, entramos de alguna manera en el proceso de podernos identificar con nuestro Salvador. Pero ese proceso de identificación no es para ser más que Él. Yo sé que estamos acostumbrados y enseñados a escuchar que con Jesús tenemos todas las bendiciones, tenemos acceso a todos los beneficios. Sí, es verdad, lo tenemos, pero lo tendremos en el día de nuestra resurrección. Todo lo que implica ahora, mientras estemos en estos cuerpos mortales, en el mundo tendríamos aflicciones. No con esto estoy diciendo que la iglesia tiene que vivir siempre con lágrimas en los ojos mientras viva en esta tierra, no.
Pero el creyente debe de estar preparado y adaptado a que si el Señor nos quiere hacer cruzar por el valle de sombra y de muerte, pues no podemos salir corriendo o darle la espalda a ese valle. Tenemos que pasar por el medio del desierto. Amén. Si la columna se movía y así pasaba, en el tiempo, digamos, de los 40 años donde Israel divagó en el desierto, si la columna de nube en el día se movía y se internaba más en el desierto, todo el campamento tenía que ir en pos de esa columna. Y si en la noche, como columna de fuego, se movía y se adentraba más, de pronto en las cordilleras del desierto, el pueblo también tenía que seguir a la columna en medio de ese desierto, en medio de ese peligro. La iglesia, que es guiada actualmente por el Espíritu de Dios, a veces, mi amado hermano, se afana y se aferra a que también guiarnos por esos lugares donde otros no quisieran caminar. Dice la Escritura, más allá de advertirnos que nosotros no podemos ser más que Él, es decir, no estamos exentos también del maltrato que implica ser cristiano. Dice la palabra de manera adicional, y quiero por favor que me acompañe a Corintios, justamente capítulo 4, pero ahora en el verso número 13. Corintios 4, verso número 13. No podemos, mi amado hermano, escurrirnos y no recibir justamente lo que Pablo recibía. Mire lo que dice el Señor. Nos difaman. ¿Y qué hacemos nosotros? Rogamos, oramos más bien por el bienestar de ellos. Hemos venido a ser, dice la Biblia, hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y eso lo complementa, mi querido hermano, el texto de en la primera carta de Pedro, capítulo número 4, pero en el verso número 5. Creo que ya lo leímos. El 4 creo que lo leímos, pero leamos por favor. Primera de Pedro, capítulo número 4. Pues ya leímos ese texto, ¿verdad? Sí, ya lo leímos. Sí. En primera de Pedro, capítulo número 2. Leímos el verso 2 y el 15 también, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo número 2. Bueno, vayamos a otro texto bíblico. En primera de Pedro 4, verso número 12. Es un texto que usted también ya lo ha leído en otras oportunidades. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos advierte el Señor ahí? Amados, no te coja de sorpresa, dice ahí, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, dice ahí, extraña os aconteciese. Verso 13. Sino, gozaos por cuanto sois participantes, dice ahí, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, dice ahí, ¿con qué? Con gran alegría. Y lo complemento con el verso 15. Ahora, ¿en qué consiste el sufrimiento de Cristo? Para poder saberlo, primeramente veamos qué no es sufrir por Cristo. Ojo, ¿qué no es sufrir por Cristo? Dice el verso número 15 del mismo capítulo 4. Veamos qué es lo que no es sufrir por Cristo. Verso número 15. Así que ninguno de vosotros, ¿lo tiene?, padezca como homicida. Amén. Miren lo que dice el texto. Esto es lo que no es sufrir por Cristo. Si alguien de pronto, por algún acto violento le quita la vida a alguien, y eso obviamente que acarrea gravísimas consecuencias, dolor, sufrimiento, deudas, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Ninguno padezca como homicida. ¿Qué más dice el Señor? O
ladrón o malhechor, es decir, alguien que hace siempre el mal. ¿Sí? Versículo número 15. O malhechor, o por entremeterse, ¿dónde? En lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, dice, por ello. Mi amado, cuando vamos a la carta del apóstol, Corintios, capítulo 4, carta del apóstol Pablo, 1 de Corintios 4, verso número 13, dice Pablo: nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. Verso número 14. No escribo esto, dice aquí Pablo, para, sin vergüenza, para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Ahora, la advertencia de Pablo no solamente es decir hasta dónde nos puede conducir el Evangelio. Recuerden, el Evangelio sí, es verdad, trae consigo preciosísimas promesas y enormes beneficios. Pero también, sí, hay dentro del cristianismo, sí, hay también una etapa o diríamos así, una situación que nos puede llevar a los más, sí, extremos, sí, casos de persecución y dolor, sí, o prueba. Y para ambas situaciones el creyente debe de estarlo debidamente, sí, ajustado, acoplado, para tanto experimentar la alegría como el llanto, la holgura, pero también la necesidad. Para ello, por favor, ayúdeme abriendo la escritura en la segunda carta de Timoteo. Veamos, por favor, qué nos dice para entender de una mejor manera este pasaje. Segunda carta de Timoteo, en el capítulo número 2. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tienen? Veamos lo que nos dice, ¿sí? Versículo número 11 y 12. Verso número 11 y 12. Dice el Señor: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también, dice ahí, viviremos con Él. Ahora, ojo. Sí, este término, si somos muertos, es el extremo de lo que puede llegar a pasar, sí, en este caso, en la vida de un cristiano. En Cristo tenemos vida, pero por Cristo también podríamos pasar por la muerte. ¿Sí? En Cristo, mi amado hermano, podríamos ser bien recibidos por todos y todos nos podrían recibir con las manos abiertas. Pero en Cristo también todos nos pueden tirar la puerta, ¿sí?, en las narices. ¿Sí? El asunto es cómo, ¿sí?, asimilar ambas situaciones. Cómo poder, mi amado hermano, ¿sí?, reaccionar favorablemente cuando el Señor nos haga pasar por situaciones que a la verdad tú las quisieras evitar o las quisieras esquivar. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12: si sufrimos, ¿sí?, dice aquí verso 12 del capítulo de Timoteo, si sufrimos, también, ¿qué sucede en contraparte? Reinaremos, dice la Biblia, sí, reinaremos con Él. Sí, pero ojo, si sufrimos, es decir, si el Señor nos permite pasar por sufrimientos, también Él nos va a permitir pasar por, sí, en este caso, por su gloria. Versículo número 12, reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también, dice, nos negará. Sí, este texto, recuerde que nosotros una vez ya lo enseñamos un día domingo en Lucas capítulo número 12, verso número 9. ¿Sí? Negar a Cristo implica, mi amado hermano, ¿sí?, a ocultarse o a no profesar una vida cristiana pública.
pública delante de los hombres. Toda persona que se avergüenza de Cristo en medio de este mundo, sí, privando en este caso sí de que otros sepan de que tú eres cristiano, es una acción directa de negar a Jesús, sí, en tu vida, y por ende le cierras la puerta del cielo a una persona que de pronto quisiera escuchar de ti el evangelio, y eso ocasionaría de que el Señor también te cerrara la puerta en tu cara. Sí, negando a Él sí, delante de los hombres, Él, mi amado hermano, también te negará delante de Dios y de sus ángeles. Tú lo niegas en la tierra, Él te negará allá en el cielo. Tú te identificas aquí en la tierra, allá también el Señor te reconocerá como su hijo. Ahora, dice el Señor, mi amado hermano, que acompáñenme por favor nuevamente, sí, a Timoteo, por favor, a Timoteo mismo, pero en la parte superior, en el capítulo número 2, justamente, pero en los primeros versículos, nos dice el Señor en el versículo número 3 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Tú pues, ¿qué le recomienda Pablo a su hijo espiritual Timoteo? Tú pues sufre penalidades como buen soldado, dice ahí, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Y para eso un creyente debe de estar, sí, adaptado. Sí. Recuerda, mi querido hermano, el Señor nos llamó a ser participantes de sus riquezas, pero también de sus sufrimientos. Amén. Cuando vamos, sí, acompáñenme nuevamente, por favor, sí, a la carta de Corintios, capítulo número 4, dice el verso 14, no escribo esto para, sí, avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos, dice ahí, amados, y como hijos amados. Lea por favor el versículo número 15. Ajá. Porque aunque tengáis, ¿qué cosa dice ahí Pablo? Es lo que dice, aun cuando tengan 10,000 pruebas, ¿sí? Cuando se habla de años, se habla de, en este caso, de aflicciones o situaciones que te provoquen dolor, angustia. Sí, aunque tengáis 10,000 años, pero ojo, en Cristo. Recuerda que el Señor nos permite o nos avala a sufrir como cristianos, no como malhechores. Amén. Usted me ha escuchado decir muchas veces como manera de ejemplo, no es lo mismo sufrir, sí, porque te han insultado a la hora de entregar un tratado, sí, y tú te has sentido en ese momento de pronto, sí, avergonzado porque te han dado un insulto y tú les has dado un tratado donde le quieres compartir el mensaje de Dios, a que tu marido te insulte porque no le has dejado preparada la merienda. No es lo mismo. En ambas situaciones, diríamos, cuando entregaste el mensaje y te lo tiraron por la cara y te dieron, sí, te la devolvieron con un insulto, estás sufriendo por causa de Cristo. Pero cuando no hiciste lo que tenías que hacer en tu casa y tu marido inconverso, que de pronto, sí, en su ignorancia o desconocimiento, sí, te ha ofendido porque no has cumplido tu responsabilidad, eso nada tiene que ver, sí, a causa, en este caso, de un sufrimiento, sí, por la palabra. Al contrario, uno ahí sufre por irresponsable. Y en ese sentido son situaciones totalmente opuestas. Y dice Pablo, si habremos de sufrir 10,000 años o 10,000 penalidades en Cristo, dice ahí, no tendréis, ¿qué cosa? Muchos padres, es decir, no tendréis muchos que también se identifican contigo y te consolarán como un padre en el momento, claro está, de la prueba. Dice el Señor, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, dice ahí, yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, que Él se consideró un padre para la iglesia de los Corintios. Y si algo tú padeces, decía Pablo, yo estaré presto también, sí, a consolarte, a aliviar, a sanar las heridas que te provoca el Evangelio. Pero para eso, mi amado hermano, sí, hay que ser todoterreno. Y Pablo lo era. Y la iglesia de hoy también debe serlo. Veamos si esta situación. En Filipenses capítulo número 4, carta a los Filipos,
Carta a Filipenses, capítulo número 4. Mire lo que nos dice el Señor. Verso número 11 al 13. Filipenses capítulo 4, verso número 11 al 13. Dice Pablo, escribiéndole justamente a la iglesia, la cual se había acordado de él porque estaba padeciendo mucho en sus prisiones. Mira cómo él responde. Verso 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido, dice el verso 11, a contentarme, y esto es importante, cualquiera que sea mi situación. Ahora, ¿cuántos se ponen conformes? No digo alegres, pero conformes, sí, en función de lo que Dios te permite vivir cada día. ¿Sí? El día que te sale el negocio, ¿cómo estás ese día en casa? ¿Contento? ¿Sí? ¿Entras saludando a todo el mundo? ¿Sí? A tu esposa le das un beso, ¿sí? Vas al culto ese día pasas cantando alabanzas con gozo, con alegría, aplaudes, ¿sí? Das un gloria a Dios después de pronto de una lectura bíblica. ¿Pero por qué? Porque todo te salió a pedir de boca, todo te salió como tú lo habías planeado. Pero ¿qué hay de ese día donde todo te sale mal? ¿Qué hay de ese día donde fuiste, como te mencioné hace un momento, donde fuiste a compartir de pronto, sí, un pasaje bíblico en medio de los tuyos, de pronto en tu trabajo, y en vez de recibir un aplauso, lo que recibes es una multa? ¿Sí? Que te sientas en el colectivo y le vas a hablar de pronto justo a la persona de al lado y resulta ser que el de al lado, en vez de escuchar el mensaje, lo que te hace es sacar un cuchillo y te dice, pásame la billetera. Y te roba. Mi amado hermano, la Biblia dice, en función justamente de esos extremos, no lo diga, dice el apóstol Pablo, y ya que Pablo, mire, había testificado a Corintios que sí pasaba necesidades, no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Verso 12. Sé vivir. Y eso es importante. ¿Cuántos saben vivir humildemente? ¿Ah? Cuando no estamos adaptados a vivir, ¿sí?, en las pruebas, esta situación, mi amado hermano, puede ser ocasión inclusive hasta de rupturas matrimoniales, donde la mujer se levanta contra el marido porque justamente, sí, en el momento, en el tiempo de la escasez, sí, mi amado hermano, son los pretextos más comunes para deshacer cualquier vínculo. No, que como no has traído al plata, que hay facturas que pagar, que mira a los niños, hay que comprar cuadernos, muchas cosas. Y comienzan los problemas, comienzan las dificultades. Mi amado hermano, a veces ya no depende ni de uno. Si Dios te quiere introducir en el desierto, tú no puedes, mi amado hermano, sí, en este caso, privarte de esa bendición. Porque a la verdad, si Dios quiere llevarte por un camino muy adverso, muy difícil, sí, sabrá Dios por qué lo hace, porque de pronto en ese trayecto quiere terminar el proceso para poder usarte al final. Amén. Hay situaciones que son meritorias pasar, para que luego de que hayamos pasado, nosotros podamos estar listos para servir en un área indicada, pero luego de la situación difícil. Pablo lo sabía, y él, sí, satisfecho con ese proceso, dice: sé vivir humildemente, sé tener, dice aquí, en abundancia, sí, en todo y por todo estoy enseñado. Cualquiera diría: no me quejo cuando hay arroz con huevo frito, pero tampoco, sí, me salgo de mis casillas, ¿sí?, o de pronto, sí, vivo desenfrenadamente cuando el dinero me sobra para comer todos los días pavo. Sé, dice la Biblia, vivir humildemente y sé tener abundancia en todo
y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Ahora, pero me encanta este texto, porque Pablo lo hace ver, ¿sí?, que el tener hambre, que obviamente va ligado a la escasez de dinero, no se lo ve como un pretexto, como una excusa de imputarle algo negativo a Dios. Mire lo que dice el versículo número 12. Al inicio dice: sé vivir humildemente. Y él de alguna manera asocia la escasez con humildad. Asocia la escasez con humildad, no con pobreza. Porque a la verdad, en Dios, si bien es cierto, puede haber pobreza económica, no necesariamente la pobreza económica tiene algo que ver con humildad, la cual Dios la busca tanto en el pobre como en el rico. Amén. Mucha gente confunde las bienaventuranzas cuando dice: no, bienaventurados los pobres de espíritu, y piensan que los pobres se meten la mano al bolsillo y dicen: yo soy pobre de espíritu, y nada tiene que ver. ¿Sí? Esto no se refiere a dinero, a cuantía, sino más bien al doblez del corazón, ¿sí?, para poder aceptar con humildad la voluntad de Dios, cualquiera sea esta que Él haya designado para nosotros. Mi amado hermano, la Escritura nos hace justamente esta advertencia. Dice en la parte final del verso número 12: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener, ¿qué cosa? Qué bueno es de estar saciado, pero cuando hay que tener hambre, también es bueno. Y mucho más si lo es por causa del Evangelio. Recuérdalo. Sí, a veces sí se pasa hambre por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque la persona que decide entregar todo a Cristo ya no deposita su confianza, ¿sí?, en los números que le marca de pronto su libreta de ahorros, sino en la provisión que Dios le concede tener cada día, porque ya no depende del salario, sino de su Dios. Amén. Y cuando uno vive dependiendo de Dios, mi amado hermano, cada día el Señor probará nuestra fe. Cada día. Porque cada día el Señor sí derrama sus misericordias. Y cada día, dice las palabras del Señor, debemos de pedirle a Él que nos dé su pan. Cada día, no cada semana. Usted no le puede orar al Señor diciendo: Señor, bendíceme todo este mes para perdón. Cada día tiene que salir a buscar su maná. Amén. Y recogerlo para ese día. Si lo deja para el otro día, se le pudre. ¿Cuántos han leído esa historia? Amén, ¿verdad? El maná no duraba 2 días. El maná duraba solo el día que se lo recogía. Y el día que Dios había establecido para que no lo recojan, que era el sábado, el Señor hacía durar el maná del viernes 2 días. Amén. Mis amados hermanos, porque Dios quiere que su pueblo dependa de Él. Y en función de esto dice aquí en el verso número 12, ¿sí?, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí sale el verso número 13. Todo lo puedo en Cristo, dice ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él te fortalece en el tiempo de la abundancia y también en el tiempo de la escasez. Cuando vamos a Corintios, ¿sí?, para concluir, en el capítulo número 4, dice el versículo número 15: porque aunque tengáis 10,000 ayos, recuerda, o pruebas o dificultades en Cristo, no tendréis muchos padres o muchas personas que te consuelen. Pues en Cristo, dice Pablo, en Cristo Jesús, yo os engendré por medio del Evangelio. Y utiliza obviamente un término que se lo utiliza en la concepción. ¿Sí? En la concepción. Recuerda que el término engendrar, ¿qué implica? Engendrar es poner. Poner. Y Pablo dice: yo les puse a Cristo en su corazón. No que Él sí les haya dado algo, sino que lo que Él recibió del Señor, Él también lo ha dado.
Dice el verso número 16, por tanto, y aquí concluyo, os ruego que me, ¿qué cosa? Os ruego que me imitéis. Ahora, ¿imitarlo en qué a Pablo? A que puedan llegar a tener la misma humildad, sí, que él ha podido demostrar, sí, también la puedan adquirir ellos, y que no confíen más, sí, o no sobrepongan en un lugar más alto del cual deben de estar puestos los que sirven a Dios, como lo era Pablo, como lo era Cefas, o como lo pudo haber sido Apolos. Pablo les está diciendo, imiten lo que yo les estoy demostrando, lo que yo he vivido, eso quiero que ustedes imiten. A veces decimos ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, pero solamente cogemos ese texto, pero solo para los beneficios nada más. Pero recuerde que juntamente con la vida cristiana hay beneficios, pero también, no digo que hay maleficios, lo que digo es que hay muchas tribulaciones y pruebas. Amén. Pero ambas, tanto las cosas positivas como las cosas aparentemente negativas que nos puedan, sí, golpear, que nos puedan tocar, todas a la larga nos ayudan para bien. Todas, tanto las positivas como las negativas. Uy, me quedé sin trabajo, qué negativo, ¿verdad? Que puede llegar a ser quedarse sin trabajo, pero a la larga sí me va a ayudar para bien, porque me hará depender mucho más de Dios todavía. Amén. Uy, hermano, sí, ya me saqué un carrito, qué bueno, qué positivo que es. Si lo sabes aprovechar, ese vehículo puede llegar a ser de mucha bendición, ¿verdad? Para el servicio de Dios. Hermano, si se me murió mi hijo, qué duro, qué difícil. Pero a la larga, esa situación puede ser la puerta que Dios utiliza para que tus otros familiares vengan también a los pies de Cristo. Sí, la muerte de uno puede ser la vida de muchos. Para ejemplo, Cristo mismo, con su muerte, ¿verdad, hermano? Dio esperanza a todo el mundo para entrar en su salvación. Amén. Mis queridos hermanos, dicho esto, si termino argumentando lo que dijo el mismo Pablo en Corintios capítulo 11, verso, ahora sí, número 1. Sí, en el cual lo declara: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Sí, si el Señor habló a tu vida, ríndele una ofrenda.